Si pudiera darte un consejo hoy, sería este: piensa muy bien antes de tomar cualquier decisión. A veces, un solo momento de descuido, una decisión tomada en el calor del momento, puede cambiar toda tu vida. Suena a cliché, ¿verdad? Pero créeme, soy la prueba viviente de ello. Tengo 33 años y mi historia parece uno de esos guiones que ves en películas y piensas, eso nunca me pasaría a mí. Pero me pasó. Estoy embarazada del amigo de mi hijo, que tiene 16 años. Hasta ahora, todavía no sé cómo lidiar con todo esto. Créeme, no fue algo planeado, mucho menos algo que imaginé vivir algún día. Siempre he sido una persona práctica, cuidadosa, y nunca me vi involucrada con alguien más joven, especialmente con alguien tan cercano a mi hijo. Pero la vida tiene una manera peculiar de ponernos a prueba, y conmigo no fue diferente. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Esta historia que voy a contarte no es fácil de compartir, pero quizás al compartir lo que viví pueda mostrarte cómo pequeñas decisiones pueden crear un efecto dominó y transformar por completo el rumbo de tu vida. Así que respira hondo, porque lo que viene puede sorprenderte, pero también puede hacerte reflexionar sobre los caminos que eliges recorrer. ¿Estás lista para escucharlo todo? Después de separarme, mi vida cambió por completo. Fueron años de matrimonio, y cuando todo terminó, me encontré frente a un vacío que jamás imaginé. Mi hijo, que tenía 16 años en ese entonces, se convirtió en mi mayor compañía y el principal motivo para seguir adelante. La casa estaba silenciosa, a veces demasiado. Aunque extrañaba compartir mi vida con alguien, estaba enfocada en reconstruir mi independencia y crear un ambiente seguro para los dos. En los primeros meses parecía que todo estaba encajando. Mi hijo empezó a trabajar en una pizzería en el turno de la noche, y para ser honesta, me sentí aliviada al verlo crecer, asumir responsabilidades y formar sus propias amistades. Estaba entrando en una nueva etapa de su vida y yo creía que eso lo haría más maduro. Sin embargo, al mismo tiempo, esa nueva rutina trajo algo a mi vida que nunca habría podido prever: los amigos que hizo en el trabajo. Era común que trajera a sus compañeros a casa los fines de semana. A primera vista, solo eran adolescentes comunes, llenos de energía, bromas y carcajadas fuertes que rompían el silencio al que ya estaba tan acostumbrada. Para mí, solo eran chicos, amigos de mi hijo, y nunca imaginé que aquello pudiera convertirse en algo más. Pero como dicen, la vida siempre encuentra la forma de sorprendernos. Fue en medio de esa rutina de fines de semana ruidosos cuando mi vida empezó a cambiar, aunque yo no lo percibiera en ese momento. Venían, hacían desorden, pedían pizza, jugaban videojuegos, y yo solo observaba desde la distancia, divirtiéndome con la juventud que irradiaban. Pero entonces, sucedió lo inesperado. Uno de los amigos de mi hijo captó mi atención de una forma que no supe interpretar en ese momento. Sin saberlo, estaba a punto de abrir una puerta a algo que jamás imaginé vivir. Cuando mi hijo comenzó a traer a sus amigos a casa, lo tomé como algo natural. Era reconfortante saber que tenía un grupo de apoyo, personas en quienes podía confiar. Como madre, siempre me aseguraba de que se sintieran cómodos, como si fueran parte de la familia, y muchas veces se quedaban a dormir. Yo los veía a todos como niños. A mis ojos, solo eran chicos llenos de energía, cada uno con sus particularidades, pero nada más allá de eso. Sin embargo, había uno que era diferente. Había algo en él que no podía explicar. Él era el más responsable del grupo, ese tipo de joven que parecía haber nacido con una madurez poco común para su edad. Mientras los demás hacían bromas o discutían sobre quién era mejor en los videojuegos, él se encargaba de los detalles. Organizaba las cosas, tomaba la iniciativa y se aseguraba de que todos estuvieran bien. Y eso, sin que me diera cuenta, comenzó a llamar mi atención. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños detalles sobre él. No era solo la forma en que actuaba, sino también cómo se comportaba. Tenía una postura seria, una mirada que parecía ver más allá de lo evidente y una confianza que lo hacía parecer mayor. Y fue así, casi sin notarlo, que comencé a verlo con otros ojos. Y esos ojos. ¡Ay! Esos ojos decían más de lo que yo estaba dispuesta a admitir. Fue algo gradual, como una brisa que pasa desapercibida. Comencé a mirarlo de manera diferente. Al principio, pensé que era solo cosa de mi imaginación, tal vez una curiosidad pasajera, algo que pronto ignoraría. Después de todo, él era amigo de mi hijo,
un chico que frecuentaba mi casa como parte del grupo. Pero con el tiempo, eso empezó a cambiar y una inquietud crecía dentro de mí, algo que en ese momento no sabía cómo explicar. Él tenía algo especial. No era solo su madurez para tratar con los demás o la forma en que siempre parecía ser el responsable del grupo. Era algo más profundo que eso. Me miraba de una forma que no podía descifrar. Era como si, sin decir una palabra, me estuviera diciendo cosas que no quería escuchar. Sus miradas tenían peso, intensidad, y créeme, luché contra eso durante semanas, quizá meses. Intenté ignorar lo que empezaba a surgir. Esas miradas comenzaron a volverse más frecuentes. Fingía no darme cuenta, trataba de ignorar ese calor que me invadía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Y al mismo tiempo, me daba cuenta de que no era solo yo. Había algo en él también. Parecía diferente cuando estaba cerca de mí, más serio, más atento. No era un chico común. Parecía tener un alma vieja, cargada de intensidad, y yo me veía cada vez más envuelta en esa atmósfera que él creaba a mi alrededor. A pesar de todo, incluso con esos cambios, mantenía una línea clara en mi mente. Esto no puede pasar, me repetía constantemente. Él es demasiado joven, amigo de mi hijo. Todo esto está mal, no tiene sentido. Pero cuanto más intentaba racionalizar, más fuerza cobraban esos sentimientos. Y cuando menos lo esperaba, ya no era solo un pensamiento fugaz. Sabía que algo estaba cambiando, solo no tenía idea de cuánto transformaría mi vida. Con el tiempo, empecé a notar algo que antes parecía irrelevante. La forma en que él me miraba era diferente a los demás chicos. Mientras sus amigos estaban distraídos jugando videojuegos o hablando por el celular, él siempre parecía atento a mí. Me esforzaba por no notar esas miradas, por ignorar la sensación de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos por la casa, pero era imposible. Podía sentir el peso de su presencia. Incluso cuando no decía nada, mi casa siempre había sido mi refugio, un espacio donde podía ser yo misma. Como estaba acostumbrada a vivir sola con mi hijo, no veía necesidad de cambiar mi rutina. A menudo me quedaba en camisón, una prenda cómoda y simple, sin sujetador, porque nunca pensé que eso significara algo. Era mi manera de relajarme. Pero con el tiempo, me di cuenta de que cuando él estaba cerca, esa atmósfera de tranquilidad empezaba a sentirse diferente. Él me observaba y no era cualquier mirada de esas que se cruzan sin intención, era una mirada fija, atenta, como si captara cada pequeño detalle. Intentaba disimular, claro, fingía estar concentrado en otra cosa, pero yo sabía que no era así. Lo sentía cuando sus ojos me seguían mientras caminaba por la sala o cuando me inclinaba para recoger algo. Por más que intentara actuar como si nada estuviera ocurriendo, esos momentos estaban cargados de una tensión que era imposible ignorar. Era como si él estuviera esperando algo, aunque ni él mismo supiera qué. Por otro lado, me preguntaba, ¿estoy imaginando cosas? ¿Es solo paranoia? Me encontraba atrapada en esa duda, en ese juego silencioso que parecía desarrollarse entre nosotros. Y en cierto punto, me di cuenta de que la incomodidad que sentía no era exactamente incomodidad. Era algo más, algo que no quería admitir. Él era joven, pero su postura, sus miradas, tenían algo que me afectaba de una manera que ningún otro hombre lo había hecho antes. Estos momentos comenzaron a repetirse, cada vez más intensos. Había una energía entre nosotros, algo que no sabía si debía resistir o simplemente aceptar. Y él, con su madurez inesperada y esa mirada casi hipnótica, parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Lo único que yo no sabía era hasta dónde podría llegar esto, ni si sería capaz de resistirme. Todo parecía un juego silencioso, un intercambio de miradas cargadas de tensión pero sin grandes consecuencias. Al menos eso era lo que yo pensaba, hasta que un día algo inesperado sucedió y toda la dinámica entre nosotros cambió. Era un sábado por la noche, y como de costumbre, mi hijo trajo a sus amigos para pasar el fin de semana. Yo estaba en la cocina, distraída, preparando algo para que comieran, cuando me di cuenta de que él estaba ahí, parado en la puerta, observándome como solía hacerlo. Pero esta vez, había algo diferente. Parecía nervioso, como si estuviera a punto de decir o hacer algo importante. Yo, fingiendo no notar nada, seguí con lo que estaba haciendo, tratando de mantener la naturalidad. Pero de repente, él se acercó, y fue entonces cuando dijo, con una voz baja,
casi en un susurro, ya no puedo fingir que no siento nada. Tú sabes que me gustas, ¿verdad? En ese momento, mi corazón se aceleró. Me quedé congelada, sin saber qué decir, cómo reaccionar. Era como si todos los pensamientos y sentimientos que había estado reprimiendo hubieran salido a la superficie de golpe. Intenté cortar la situación de inmediato, diciéndole que lo que estaba diciendo no tenía sentido, que era demasiado joven, que no podía pasar nada entre nosotros. Pero él insistió. Me miró directamente a los ojos con esa intensidad que me dejaba sin palabras y respondió: «Sé que tú sientes lo mismo. Veo cómo me miras». Esas palabras resonaron en mi mente, porque en el fondo tenía razón. Podía negarlo, pero no podía borrar todo lo que había pasado entre nosotros en las últimas semanas. Antes de que pudiera responder, mi hijo entró a la cocina y la tensión se rompió de inmediato. Mi hijo, por supuesto, no notó nada. Pero en ese momento supe que aquello tenía que terminar. No podía permitir que las cosas se salieran de control. No ahí, no de esa manera. Decidí que pondría un punto final, por más difícil que fuera. Solo que no tenía idea de que este intento por cerrar la puerta abriría otras aún más complicadas. En los días siguientes, él empezó a enviarme mensajes privados por Instagram. Al principio eran cosas simples, como si solo quisiera mantenerse en contacto sin levantar sospechas, pero poco a poco los mensajes se volvieron más intensos, más directos. Él no estaba dispuesto a rendirse, y por más que intentara alejarme, algo en mí seguía siendo atraído hacia él. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. Era una tarde tranquila. Mi hijo había salido para resolver algo en el trabajo y yo estaba sola en casa. Acababa de salir de la ducha y, como siempre, me puse un poco de crema hidratante en el cuerpo. Llevaba un camisón cómodo, algo sencillo, pero que dejaba mi piel suave y con un leve aroma a vainilla. No llevaba sujetador, porque sinceramente no esperaba a nadie. Disfrutaba del silencio de la casa cuando, de repente, el sonido del timbre me tomó por sorpresa. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Por un momento, me quedé confundida. ¿Qué hacía ahí? Al notar mi expresión, rápidamente inventó una excusa. Quedé en encontrarme aquí con tu hijo, pero creo que llegué más temprano. Aunque no estaba del todo convencida, asentí y lo invité a pasar. Entró con ese aire tranquilo que siempre tenía, pero había algo distinto en el ambiente, una tensión que parecía llenar cada rincón. Intenté ignorarla, pensando que tal vez era solo una impresión mía. Conversamos en la sala durante unos minutos mientras yo trataba de entender qué estaba ocurriendo. Le dije que mi hijo no tardaría en llegar, pero él parecía distraído, como si las palabras no le importaran. En un momento, la conversación se detuvo. Él guardó silencio por unos segundos, mirándome fijamente, y luego soltó, casi de golpe: «La verdad es que no vine aquí para verlo a él». Vine para verte ti. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé completamente paralizada, sin saber qué decir. Apenas pude preguntarle, casi en un susurro: «¿Cómo dices? ¿Por qué estás diciendo eso?». Con la misma intensidad en su mirada de siempre, respondió: «Porque ya no aguanto más. Estoy obsesionado contigo. Todos los días pienso en ti. Cuando cierro los ojos, te imagino frente a mí». Mis manos comenzaron a sudar y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si estaba escuchando eso de verdad o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Él continuó sin darse cuenta del impacto que sus palabras estaban teniendo en mí. «No dejo de imaginar cómo sería abrazarte, sentir tu perfume, tocarte así como estás ahora, tan linda, tan natural». Me quedé helada. No podía creer que hubiera notado hasta los pequeños detalles. El aroma del hidratante, la ausencia del sujetador. Parecía que todo en mí estaba expuesto de una forma que me hacía sentir completamente vulnerable. Esa situación desató un conflicto interno enorme. Mi mente me gritaba que debía detener aquello de inmediato, pero mi cuerpo estaba inmóvil, atrapado en ese momento. Su mirada era tan intensa, tan directa, que parecía desarmar cada barrera que intentaba mantener entre nosotros. Y en ese instante, supe que las cosas estaban a punto de tomar un rumbo que no podría controlar. Estaba en shock, mis manos temblaban, y mi mente me gritaba que todo aquello estaba mal, pero mi cuerpo.
Mi cuerpo parecía tener vida propia. Él tomó mi mano, y en ese momento fue como si el tiempo se detuviera. Su toque era firme, pero delicado, como si estuviera pidiendo permiso sin necesidad de palabras. Intenté retroceder, resistirme, pero él me atrajo hacia él. Cuando sentí el calor de su abrazo y el perfume que siempre mencionaba, algo dentro de mí comenzó a ceder. Me sentía dividida. Mi cabeza luchaba desesperadamente por recuperar el control, pero mi corazón y mi cuerpo estaban perdiendo una batalla que ya parecía inevitable. Se acercó lentamente a mi cuello y dejó un beso suave. Un gesto que me desarmó por completo. Fue un toque ligero, casi inocente, pero cargado de intenciones que no dejaban lugar a dudas. Cuando sus labios rozaron mi piel, algo en mí terminó por derrumbarse. Al principio intenté luchar contra lo que estaba ocurriendo, pero era como tratar de contener una tormenta. Hacía tanto tiempo que no sentía algo así. Esa conexión, ese calor, ese deseo. Él, pese a ser joven y aparentemente inexperto, sabía cómo envolverse conmigo. Sus gestos tenían una mezcla de nerviosismo y curiosidad que, en lugar de frenarme, lo hacían todo más intenso. Y yo, que debería tener el control, me sentía como si estuviera redescubriendo algo que había olvidado hacía años. Ahí, en la sala, entre miradas cómplices y respiraciones aceleradas, todo sucedió. Él no tenía la experiencia de un hombre mayor, pero había algo tan genuino en cada uno de sus movimientos que hacía todo más auténtico, más profundo. Yo, con toda mi experiencia y madurez, me encontraba perdida, sin saber cómo manejar aquello. Mi mente estaba llena de dudas, pero mi cuerpo seguía el ritmo de aquel momento, dejando de lado cualquier pensamiento racional. Cuando todo terminó, me encontré sentada en el sofá, mirando hacia él, mientras una tormenta de emociones se apoderaba de mí. No pensé en la diferencia de edad, ni en el bien o el mal, ni en las consecuencias o los juicios. Simplemente me dejé llevar. Él, con su juventud e inocencia, había logrado que me sintiera viva de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Y ahora, con todo lo que había pasado, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El silencio se apoderó de la sala. Yo estaba sentada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Él estaba a mi lado, aún respirando agitadamente, pero con una sonrisa en el rostro que mezclaba alivio y nerviosismo. Mi corazón latía con fuerza y mi mente era un torbellino de pensamientos. No sabía qué decir, pero él rompió el silencio con una pregunta que me desarmó por completo. ¿Te gustó? ¿Lo hice bien? Nunca había hecho esto con nadie antes. Esas palabras me impactaron como un rayo. Me giré hacia él, intentando asimilar lo que acababa de confesarme. Él continuó con ese tono tímido, evitando mirarme directamente. Solo había visto estas cosas en películas, ¿sabes? Aunque quería hacerlo, tenía mucho miedo de hacerlo mal o de no estar a la altura contigo. Habló con tanta sinceridad que, por un momento, me quedé sin palabras. Era como si toda la realidad de la situación finalmente cayera sobre mí. Lo miré, aún sorprendida, la idea de que yo, una mujer de 33 años, acababa de convertirme en la primera experiencia de un chico que apenas había cumplido 17 años. Era casi imposible de procesar. Él era prácticamente un niño, casi de la misma edad que mi hijo. Sentí una mezcla de emociones, culpa, sorpresa y algo que no podía nombrar. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo permití que esto sucediera? Mientras él seguía hablando sobre lo nervioso que estaba y su temor a decepcionarme, mi mente se alejaba. Me venían recuerdos de mi propio hijo, nuestras conversaciones, sus preocupaciones por la vida, y no podía dejar de pensar, ¿qué he hecho? ¿Cómo terminé aquí? Yo era una mujer madura, se suponía que debía tener el control. Pero en ese momento, sentada en esa sala, me daba cuenta de que había cruzado una línea de la que no sabía si podía regresar. Él, por otro lado, parecía aliviado, casi feliz de haber vivido esa experiencia conmigo. Sus ojos brillaban mientras hablaba, sin darse cuenta del caos emocional que yo estaba atravesando. Era dulce, inexperto y tan distinto a cualquier otro hombre que había conocido antes, y eso me hacía sentir aún más dividida. Una parte de mí sabía que todo esto estaba mal, pero otra parte no podía entender por qué sentía una conexión tan fuerte con alguien tan joven. En ese momento, mientras me sonreía con esa sinceridad tan característica, me di cuenta de algo.
esta historia estaba lejos de haber terminado. Solo no sabía cómo manejar las consecuencias que estaban por venir. Después de lo que ocurrió, me sentí completamente perdida. Mientras él hablaba, aún lleno de entusiasmo y con esa sonrisa inocente, yo no sabía cómo reaccionar. Mis pensamientos estaban tan confusos que, por impulso, lo abracé. No estoy segura de si lo hice para consolarlo, consolarme a mí misma, o buscar alguna respuesta en ese momento. Le susurré: lo hiciste muy bien, pero esto no puede continuar. Él se alejó un poco, mirándome con los ojos llenos de preguntas, pero antes de que pudiera decir algo, continué: nadie puede saber lo que pasó aquí. Esto tiene que quedar entre nosotros dos. ¿Lo entiendes? No podemos arriesgarlo todo. Por favor, vete antes de que mi hijo llegue. Mis palabras eran firmes, pero mi corazón latía con fuerza. No sabía si estaba tratando de protegerlo, protegerme a mí misma, o salvar lo poco que quedaba de nuestra cordura. Él dudó por un momento, como si quisiera insistir, pero finalmente asintió. Está bien, entiendo, dijo con un tono bajo mientras recogía sus cosas. Antes de salir, me miró una vez más con esa mirada que parecía atravesarme y dijo: nunca voy a olvidarte. Y nunca voy a olvidar que una parte de mí está en ese bebé, aunque no me dejes quedarme. Siempre desearé lo mejor para ustedes. Con el paso de los meses, mi vientre creció y mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Encontré fuerzas que no sabía que tenía. Me reconecté con mi hijo y aprendí a llevar los secretos de la vida.